Muy buenas tardes, amigos de Salud TV. Espero la estén pasando súper bien en este mediodía que estamos ya empezando nuestro programa. Hoy hablaremos de sordera súbita, así que pongan muchísima atención, pues vamos a aprender mucho con nuestras invitadas el día de hoy. ¿Qué la puede ocasionar? ¿Qué puede pasar? ¿Realmente va a ser temporal? ¿Va a ser permanente? Todo eso y más. Así que veamos la cápsula y luego les presento quienes me acompañan el día de hoy. La sordera súbita es la pérdida de audición entre moderada y grave que se desarrolla en unas pocas horas o se nota al despertar. Esta afecta típicamente a un solo oído. Dependiendo de la causa de la pérdida repentina de audición, puede aparecer otros síntomas como zumbidos, mareos o una falta de sensación de movimiento o de rotación. La causa de la sordera súbita se divide en tres categorías generales. La primera es un factor desconocido. La segunda, un suceso como una infección cerebral o un traumatismo cráneoencefálico. Y la tercera, una enfermedad subyacente. En la mayoría de las personas no puede determinarse la causa de la pérdida repentina. Sin embargo, los médicos tienen varias teorías. Las posibles causas incluyen infecciones víricas, un ataque al oído interno o sus nervios por parte del sistema inmunitario del cuerpo, o el bloqueo de los vasos sanguíneos pequeños del oído interno o de sus nervios. El cuidado de los oídos es importante para evitar complicaciones en este sentido. Ahora nuestros invitados abordarán el tema para darte los mejores consejos. Bueno, una de nuestras invitadas de quien vamos a aprender muchísimo este día, la doctora Beatriz Córdoba de Caballero, audióloga y foniatra. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias, doctora. Encantada de estar con ustedes de nuevo. Muchísimas gracias por su tiempo, el placer es nuestro. Hoy es jueves de chicas, así que también tenemos acá con nosotros otorrinolaringóloga, compañera de promoción y amiga de varios años, la doctora Elsa Rubidia Escobar. ¿Cómo está, Hola, Rubí? ¿qué tal? Bien, gracias. Muchas gracias a Salud TV por la oportunidad de compartir conocimientos de este tema que me fascina, como es la sordera súbita y un tema tan importante para tratar con la población. Definitivamente un tema muy importante de que la gente conozca porque, bueno, es uno de los sentidos principales que conocemos, el oído, que nos permite estar en contacto, ¿verdad?, con los demás, estar realmente ahí presente tanto en nuestra familia como en todo nuestro entorno. ¿Qué es en sí? ¿A qué le llamamos sordera súbita, Rubí? Sordera súbita se define como la pérdida auditiva de 30 decibeles o más en 3 frecuencias auditivas en el audiograma en un periodo menor de 3 días. Esto puede darse en 1 hora, en varias horas o en un periodo de varios días, pero tiene que ser menor de 3 días para que se haga el diagnóstico de sordera súbita. Usualmente los síntomas que el paciente puede tener son: me acosté bien, doctora, pero en la mañana amanecí con un ruido en el oído. El 70% de pacientes refieren un ruido, ya sea tintineo, ya sea un ruido como un roar, como un rugido en el oído, o como chicharras o como grillos. Y también que dicen que sienten sordera en un oído, es lo más frecuente, pero en el 10% de pacientes pueden estar comprometidos ambos oídos. Bueno, interesante porque estamos hablando que es una disminución en la ¿cómo se llama? La capacidad en la audición, la capacidad auditiva. No estamos hablando de una eliminación completa, o sea, estamos hablando de una disminución para llamar sordera, porque muchos en casa, me incluyo, tenemos el concepto que sordera es sordera, o sea, ya de pronto perdí completamente mi audición, pero estamos hablando que es una pérdida significativa. Hablemos un poco para dar esta definición y para clasificarla como tal, hablemos sobre el examen que tenemos que hacer, porque de alguna manera tenemos que definir si esos 30 decibeles es lo que se ha perdido. A ver, cuéntanos un poquito, doctora. Lo que sucede es que las 30 decibeles generalmente pasa desapercibido para un paciente. Usualmente notamos la sordera cuando la diferencia es de 60 decibeles, o sea, excede los 60 decibeles. El problema de la sordera súbita es que al ser un órgano tan importante y estrictamente uno de los sentidos principales, ¿verdad?,
tenemos muy poco tiempo para salvar un oído. Las causas ya las vamos a discutir, son variadas, pero lo importante es que se busque ayuda inmediatamente, porque generalmente disponemos de horas para poder salvar un oído. Entonces, si no acudimos tempranamente, pues tenemos alta posibilidad de perder ese oído. Sin embargo, hay mucha confusión en el diagnóstico. Generalmente puede empezar con un vértigo y el paciente no percibir la sordera, y puede tener toda la sintomatología vagal de las náuseas y los vómitos, y muchos de ellos consultan inicialmente con el gastroenterólogo y son ingresados por los problemas de vómitos o problemas confundidos por problemas gástricos, cuando en realidad lo que está pasando es una sintomatología vagal, o sea, por el vértigo que acompaña a la sordera súbita. Entonces, y generalmente cuando son dados de alta se dan cuenta de que hay pérdida de la audición. Entonces, o sea, no es lo primero que vamos a notar, sino que de hecho podemos ser ingresados por otra razón, como usted está diciendo, y de pronto darnos cuenta, bueno, ¿qué pasó? Yo ingresé bien y ahora ya no escucho. Exacto. O escucho muchísimo menos. Así es. O sea, eso hay que tener, no solo los médicos, los colegas, sino también los pacientes. O sea, siempre es importante cuando tenemos un síntoma, inmediatamente revisar los síntomas que acompañan la patología o la enfermedad de ese día, de ese momento, ¿verdad? Entonces, porque podemos, como le digo, confundirlo. Bueno, entonces 30 decibeles pasa desapercibido y ya aún así ya se cataloga como una sordera súbita. Y que el concepto de sordera, el concepto, ahí quizás desglosando el término, el de sordera, obviamente cuando tenemos pérdidas de 30 decibeles o más, pues hablamos de una sordera, ¿verdad? Pero lo de súbita, ya la doctora lo explicaba, es aquella que se desarrolla en horas o en 24 o 48 horas. Entonces, por eso se le llama súbita, ¿verdad? Y como ya decía, puede ser unilateral, generalmente es unilateral. Se cree que 1 de cada 5.000 o 10.000 personas presentan sordera súbita. Sin embargo, en el país, aunque no existen estudios que generales, ¿verdad?, que contabilicen o estadísticas que puedan decirnos cuántos pacientes, la vemos muy frecuentemente. Es una patología muy frecuente. A ver, ¿existe algo en la bibliografía, Ruby, que nos diga si es más frecuente en hombres, mujeres, en edades o en oficio? ¿Quiénes están como más expuestos a que esto pueda pasar? Sí existe, pues, como personas que pueden tener una predisposición a tener sordera súbita. Una de ellas es el embarazo. Es más frecuente en embarazadas, puede ser más frecuente en personas diabéticas, pacientes que padecen de que tienen altos los triglicéridos o el colesterol, también pacientes que están muy estresados, que emocionalmente también tienen bastantes trastornos, hipertensos también, pacientes con trastornos de la coagulación o pacientes con problemas de arritmias que pueden alterar el flujo sanguíneo. Todas estas cosas pueden llegar a producir, son como factores un poco predisponentes que se ve que están más expuestos. También en las estadísticas en Estados Unidos se ha visto que los médicos padecen más de sordera súbita, pero no es que padezcan más de la sordera súbita, sino que consultan prontamente cuando sienten problemas en la audición. Entonces, por eso es que se ve que sí hay una incidencia más alta en el personal médico. Ahora bien, dentro de todo lo que me acabas de mencionar, me hablaste de hipertensos, de diabéticos, me hablaste de embarazo incluso, pero no me hablaste ni de género ni de edad. O sea que el mismo chance, hombres y mujeres, y no importa la edad, doctora. Generalmente he visto más en hombres ya que en mujeres, y la edad depende del factor, porque generalmente los problemas virales, o sea, se agrupan en diferentes clasificaciones de acuerdo a la etiología o a la causa. Pero las virales son más frecuentes en la edad, en los niños, en la edad infantil. Son virus posteriores a catarros, virus de influenza, virus de las paperas o las parotiditis, virus por el sarampión, virus por la varicela. Todos ellos nos pueden dejar una sordera súbita, y muchas veces los niños no son capaces de identificarlas y las encontramos cuando ya son adolescentes o cuando les dan su primer teléfono y se dan cuenta la madre que no escucha por un oído. Generalmente ellos dicen, yo pensé que todo el mundo escuchaba así, todo el mundo era así, con un oído, sí. Y el otro gran grupo pues es de la edad adulta, o sea, de la tercera edad, donde ya vienen factores vasculares, hipertensión, factores inmunológicos también, ¿verdad? Y también no hay que olvidar que también tumorales, porque existen
existe una patología tumoral que puede darnos una sordera súbita. Generalmente la patología tumoral es unilateral. Sin embargo, cuando tenemos problemas inmunológicos sí puede afectar los dos oídos. Entonces, los problemas virales y tumorales afectan generalmente un solo oído. Y por aquellas razones que todavía no sabemos, se afecta más el oído izquierdo. El oído izquierdo. Bueno, de alguna manera entonces tenemos ya ahora en claro que sí existen patologías como que más predispuestas, y a pesar de que el embarazo es algo que solamente vivimos las mujeres y el embarazo es un factor para que poder tener sordera súbita, siempre sigue siendo más frecuente en hombres. Muy bien, bueno, tenemos un saludo en Facebook Live. Vamos a ver qué nos dice Lisette Rodríguez. Mi otorrino, buenísima, la doctora Ruby. Muy bien. Gracias, Lisette. Así que ahí va el saludo. Gracias. También, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Vámonos a escuchar qué noticias nos trae Astrid Ábalos este día en el Avance TN21 y volvemos. Salud TV pensamos en el bienestar de los salvadoreños, por eso te presentamos la siguiente recomendación para prevenir dengue, zika y chikungunya. Los depósitos de residuos y basureros también pueden convertirse en criaderos al acumular agua. Por eso es importante evitar la acumulación de basura y tenerla tapada, ya que esta atrae a los mosquitos. Este es un mensaje de Salud TV, Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV. Antes de comenzar con nuestro programa y continuar hablando del interesante tema que tenemos el día de hoy, quiero recordarles la necesidad que tenemos, que vamos todos a lograr salvar a Axel, pero tenemos que ponernos las pilas, como bien decimos en buen salvadoreño. Aquí tenemos gorras, tenemos camisetas. ¿Para qué? Para recaudar fondos para completar esos $250,000 que Axel necesita para su trasplante hepático. Recuerde, Axel es el niño que nació con atresia de vías biliares y necesita urgentemente un trasplante de hígado para poder continuar con su vida. Ayudemos a esta familia que está sufriendo este problema tan grande, esta adversidad. Ayudemos a salvar a Axel. Unámonos todos. Si no podemos hacerlo mediante la compra de camisetas y gorras, que es una opción, pues ahí tiene usted la cuenta de Tigo Money, la cuenta del Banco Agrícola en pantalla para que usted pueda hacer ese donativo, o del cajero electrónico automáticamente usted hace la transferencia. Hay un pequeño saldo que no le van a devolver. Si usted dice es muy poquito, nada es poquito. Para Axel todo lo es mucho. Haciéndolo, sin no exponerlo a ruidos extraordinarios, o sea, que nos vayan a dañar el tímpano, ¿verdad? No escuchar música por audífono sería una buena manera de cómo cuidar la audición. Lo único que hace es no escuchar música alta. Pues primeramente creo que una de las cosas que más nos está afectando para la audición es el uso de audífonos. La verdad que los audífonos hoy en día nos están arruinando muchísimo la audición y nos afecta más que todos los jóvenes que estamos estudiando también, en el sentido de que cuando estudiamos muchos jóvenes no pueden estudiar si no están escuchando música, y eso no nos deja ni concentrarnos ni nos ayuda a la retención de información, y pues también nos afecta lo que son nuestros oídos. Yo creo que nos ayudaría muchísimo el uso menos de lo que son los audífonos, o por lo menos en bajo volumen, ¿no? Porque creo que eso afecta muchísimo los tímpanos. Pues no escuchando mucha música con audífonos, eso siento que me afecta a veces. Para escuchar mucho ruido muy fuerte. Bueno, a veces cubriéndolo, ¿verdad? Tapándolo ahí para que no entre demasiado el sonido. Muchísimas gracias a todas las personas que responden a nuestro sondeo. Y bueno, voy a extrapolar acá con nuestras invitadas la misma pregunta, porque vamos ahora a aprender
¿cómo puedo realmente cuidar mi oído? A ver, comencemos contigo, Ruby, luego que nos dé también la doctora Córdoba. Bueno, pues para empezar, yo creo que pues si tenemos algún síntoma o molestia o creemos que nuestro hijo o algún familiar o que nosotros tenemos algún problema, hay que consultar prontamente y no esperar que pase mucho tiempo, porque a veces las cosas se resuelven rápido, pero a veces no. Y como médicos creo que es bien importante siempre hacer una historia clínica adecuada, lo que siempre decimos, examinar a los pacientes, tomarles la presión arterial, realizar los exámenes de rutina para todo paciente que crea que tiene un problema de sordera súbita o de cualquier tipo de sordera, que los exámenes que se tienen que mandar son hemograma, colesterol, triglicéridos, creatinina, el examen de la sífilis también hay que mandarlo, o sea, un chequeo completo. Y algo bien importante, tratar de cuidar nuestra alimentación, evitar comer comida, agregarle sal a la comida, tratar de hacer ejercicio ayuda a que mejorar la circulación del oído, ya que las arterias más pequeñas de todo el cuerpo están en el oído. Entonces, eso puede afectar. También tomar muchísima agua. Ahora que está haciendo mucho calor, normalmente nos deshidratamos aunque no nos demos cuenta. Entonces, hay que hidratarnos, tomar unos 2,5 a 3 litros de agua al día, aunque no tengamos sed, hacernos chequeo de exámenes, que nos tomen la presión arterial, tratar de evitar la exposición a ruidos fuertes. Cuando van a conciertos hay tapones especiales que se pueden utilizar para los conciertos, tratar de no exponernos a ruidos de cohetes en diciembre que reventan morteros, metralletas. Todo eso puede causar un daño irreversible en los oídos. El uso de audífonos, vamos a tener una era de mucha gente sorda dentro de pocos años, porque toda la gente está utilizando los audífonos indiscriminadamente, y eso es un daño directo al nervio auditivo y es irreversible. Doctora Córdoba, ¿qué otras recomendaciones? Porque puede de alguna manera los cuerpos extraños o el estar tratando de limpiar los oídos, ¿verdad? Con algo que ya hemos dicho muchas veces que no lo vamos a hacer, que no debemos hacerlo, pero también esto puede dañarnos el tímpano. Sí puede dañarnos el tímpano. Y provocar ¿esto podría ser una causa de una sordera súbita? Pregunto. Bueno, esto generalmente afecta el oído medio. Hablamos de sordera súbita generalmente cuando es en el oído interno. Okay. Entonces, pero el oído medio, en forma general, cómo cuidar el oído es una responsabilidad individual y social. ¿Por qué hablo de que es una responsabilidad social? Porque tenemos que como sociedad hacer conciencia de que tenemos una normativa para el ruido. Y aquí es conocido que las personas en mi clínica se quejan mucho de que después de trabajar 8 horas laborales en una empresa que tiene ruido, que hace mucho ruido, en una fábrica, en una generadora de energía, después tienen que someterse al ruido no normado que van en los microbuses. Entonces, es más de 100 decibeles, igual hacer un llamado a las iglesias, ¿verdad? Donde definitivamente el tiempo de exposición del pastor o del sacerdote ya le provocó sordera a él, pero los feligreses están expuestos a más de 100 decibeles generalmente en ese tipo de reuniones. Entonces, es un llamado a ellos, a las personas que conducen microbuses que no tengan esa cantidad de ruido, a las alcaldías que normen el ruido del vecindario, de las fiestas, de las reuniones, y pues el compromiso individual de cuidarnos. Yo pienso que todos deberíamos de llevar un par de tapones. Nunca sabemos en qué momento estamos de lo más tranquilos y se genera. Bueno, yo simplemente en mi caso una vez para el Día de la Madre me invitaron a un almuerzo, porque el Día de la Madre nunca me imaginé que iba a tener un mariachi en mis oídos sin tener protección. Yo tomo protección del ruido donde sea. Entonces es una responsabilidad. Ahora, como padres debemos recordar que los extremos, tanto los niños como los ancianos, son más susceptibles a los ruidos. Entonces, muchas veces los padres revientan cohetes delante de sus hijos o oyen música dentro del carro en forma exagerada, de volumen, y los niños igualmente usan audífonos o usan música a alta intensidad. Entonces, es importante que tengamos como esa responsabilidad. Y por otra parte, o sea, la estructura del oído, porque estas son las células las que se dañan a nivel del oído interno, o sea, en el caracol, y es completamente irreversible. El daño que hace el ruido, nunca ni con nada lo podemos curar. Muy bien.
Bueno, tenemos una pregunta en nuestro Facebook, me gustaría darle lectura para poder responderle junto con nuestras invitadas. Vamos a ver, Carla Salinas nos dice, doctora, una consulta, ¿se puede heredar la sordera? Mi hermano mayor es sordomudo y yo no escucho en un oído. Ya me hice exámenes y me dijeron que es de nacimiento. Bueno, muchísimas gracias, Carla. Vamos a ver, ¿le responden, doctora? Sí, la sordera definitivamente se divide en el 50% son congénitas, vienen al nacer, y el otro se adquiere. Sin embargo, de estas de que se adquieren al nacer, también hay herencias autosómicas, ya sea recesivas o dominantes, y eso quiere decir que dominante, si los padres tienen sordera, los hijos van a heredar la sordera en una herencia dominante. En una recesiva puede ser que antepasados dentro de la familia de la madre o el padre lo tienen, lo llevamos como un gen ahí, y al juntarnos 2 genes de sordera nos sale un niño con sordera. Pero sí, las sorderas son de herencia, pueden ser de herencia, no todas, como decía, ¿verdad? Y pueden tener ese patrón de ser bilaterales o unilaterales. Muy bien, ahora Ruby, me gustaría que habláramos un poquito, obviamente cuando hablamos de sordera súbita, ya la doctora nos explicó, estamos hablando del oído interno, ¿sí? Pero podemos explicar un poco qué es lo que está sucediendo realmente adentro y por qué es irreversible. Pues son diferentes causas, porque entre las causas de la sordera súbita tenemos, que es más frecuente en niños, son las infecciosas, como la doctora bien lo dijo, las paperas. A veces, aunque no haya inflamación de las glándulas parótidas, está el virus de la papera, y eso ya se comprobó que también eso te puede dar sordera. O sea, todas las enfermedades exantemáticas, las paperas, el sarampión, la rubiola, citomegalovirus, el herpes zóster, el herpes simple, el adenovirus, la mononucleosis infecciosa, o sea, cualquier catarro puede ser causa de un problema de sordera. Entonces, nosotros tenemos que estar pues como bien alertas para cualquier síntoma. Yo veo varios pacientes que los papás no creen que los niños no escuchan bien, y a veces hasta que la maestra los manda porque le dice, es que yo le grito al niño y no escuchan, ¿no? O salen súper mal en las notas, no pasan de grado, y a veces es porque tienen una pérdida auditiva. Entonces, lo ideal es estar nosotros bien alertas para evidenciar cualquier pérdida auditiva. Bueno, casi cualquier cosa te puede causar una pérdida auditiva. Lo ideal es, como en los países desarrollados, que cada niño que nace se le hace el tamizaje auditivo, ya sea que tenga factores predisponentes o factores de riesgo, o no tenga factores de riesgo, porque ya se comprobó que aunque no haya factores de riesgo, o sea, que haya nacido prematuro, que se haya puesto amarillito, eso puede causar, aunque no tenga factores, puede tener pérdida auditiva. Y otra cosa es que antes de entrar a la etapa preescolar se les hace su examen auditivo también, para estar seguros que están bien de los oídos. Algunas instituciones educativas solicitan el examen auditivo para poder recibir niños en su institución, pero desgraciadamente no todas, pero creo que debe ser una práctica que debe de ser para todos, ¿no? Así debería de ser. Solo agregar que el término de irreversible no se recupera pues la sordera, porque lo que se lesiona son células especializadas. Recordemos que son 5 sentidos, entonces uno de ellos es la audición y la visión, son células especializadas que no se pueden recuperar. Por eso es importante la consulta rápida, idealmente antes de las primeras 8 horas, para poder, con uso de algunos medicamentos, tratar de evitar la destrucción de las células especializadas. Muy bien. Tenemos 2 preguntas en Facebook Live, las vamos a leer ahora, pero las vamos a responder luego al corte. Ahí tenemos a Arnold Cáceres, nos dice, solución para el ruido llamado tinnitus, ¿hay solución inmediata? Y nos dice Cintia Carolina Maldonado, ¿es malo meterse hisopos en el oído? Bueno, muchísimas gracias a ambos, les vamos a responder al volver del corte. Pero antes quiero que también veamos la siguiente cápsula. Precisamente se nos habla, el doctor Luis Guillermo Castaneda, pediatra, nos habla sobre la pérdida auditiva en la población infantil. Ya volvemos. Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Guillermo Castaneda Villatoro, soy pediatra, y esta tarde estaremos hablando de la sordera en la infancia.
La sordera en la infancia es una causa muy importante de déficit en el desarrollo y en el aprendizaje de los niños. Hoy por hoy se conoce que más o menos unos 35 millones de niños en el mundo padecen de sordera. Alrededor del 5% de la población entre adultos y niños pues padecen un poco de sordera de algún grado, entre sordera leve a sordera severa y pérdida total. Si a esto le contamos que pueden haber muchos chicos que tienen sordera solo de un oído, pues el porcentaje aumenta. La Organización Mundial de la Salud estima que alrededor del 60% de las enfermedades que causan sordera en la infancia pueden ser prevenibles. Muchas de ellas incluso con vacunas como el sarampión, las paperas, la meningitis, las enfermedades de los oídos, la otitis y otras pues relacionadas con circunstancias alrededor del embarazo como la prematurez, el bajo peso al nacer, las complicaciones del embarazo y otros medicamentos como los medicamentos ototóxicos pueden producir sordera en los niños. Esto es importante porque todas estas enfermedades pueden ser identificadas, prevenibles, muchas de ellas con vacunas y tratadas antes de que se den. La sordera en los niños es una de las causas principales por las cuales los niños no pueden aprender, ya sea en algún grado de los dos oídos o solo de uno. El principal obstáculo es la falta de aprehensión del lenguaje. Es importante que nosotros como padres identifiquemos cuáles son las causas probables que pueden causar sordera en nuestros niños, pongamos atención, identifiquemos tempranamente la sordera y la tratemos, porque de esto depende el aprendizaje de nuestros chicos. Soy el doctor Luis Guillermo Castaneda, médico pediatra. Nos vemos a la próxima. Estás viendo Salud TV. Activa tu mente con Neuroglután, estimulante cerebral que mejora tu concentración y memoria. Neuroglután contiene ácido glutámico, ginseng, calcio, complejo B, entre otras vitaminas que mejoran el estado de ánimo y el sistema nervioso, combatiendo así la fatiga física y mental. Neuroglután en sus 3 presentaciones: jarabe, tabletas y sobres bebibles que no contienen azúcar. Ten un cerebro poderoso con Neuroglután de Laboratorios Suizos. Los oídos necesitan un especial cuidado para evitar la pérdida auditiva y algunas de las recomendaciones que debes poner en práctica son las siguientes. En primer lugar, ten en cuenta utilizar tapones o cascos aislantes del sonido si trabajas con ruidos fuertes. Estos productos de protección auditiva ayudarán a que tu audición no se vea dañada por sonidos demasiado intensos. Debes mantener tu oído limpio, lavándolos y secándolos durante tu aseo personal. Pero recuerda que algo de cera es necesaria para mantener el equilibrio del oído y protegerlo de posibles infecciones. Y debes evitar introducir objetos extraños, incluidos los hisopos, ya que no son nada recomendables para la limpieza. Su uso puede causar daño irreversible relacionados con la pérdida auditiva. No apliques gotas o remedios caseros en tu oído sin la previa consulta a un especialista. Si notas pérdida de tu capacidad auditiva, acude directamente al médico para que trate el problema y te dé las recomendaciones necesarias para evitar daños. Muy bien, buen provecho a usted que está almorzando. Continuamos con nuestro programa y vamos a leer nuevamente las preguntas que nos hicieron nuestros amigos a través del Facebook Live. Ahí tenemos Cintia Carolina Maldonado Obando. ¿Es malo meterse hisopos en el oído? Bueno, espero que haya visto la cápsula, amiga. Y Arnold Cáceres nos pregunta, ¿solución para el ruido llamado tinnitus? ¿Existe una solución inmediata? Bueno, vamos a ver. Ruby, respóndele a Cintia y luego la autora que le responda a Ronald. Lo ideal es no introducir ningún objeto en el oído. Como antes decían los otorrinos de antes, límpiese los oídos con los codos. O sea, no hay que introducir nada, ni gotas, ni rudas, ni ajos, ni nada que la vecina les diga. El oído tiene un sistema de limpieza que cuando masticamos, cuando hablamos, y tiene unos pelitos, unos cilios que son los que están expulsando la cera. Cuando hay demasiada acumulación de cera, lo ideal es ir a un otorrino para que se lo limpie.
y no estarse introduciendo hisopo, porque el hisopo tiene exactamente el mismo tamaño del conducto. Entonces, si usted se lo introduce, lo que hace es empujar, ir haciendo tacos y piedritas de cerumen que después el oído ya no los puede sacar. Además que usted, aunque se esté puyando afuera, pero si alguien viene y sin querer le da un golpe o usted solo se golpea, entonces eso puede llegar a dañar las estructuras del oído medio o del oído interno. Por eso no hay que utilizar hisopos. Muy bien, bueno, ahí tiene la respuesta, amiga, espero que le haya quedado más que claro. Vamos a ver, doctora, la respuesta del amigo sobre el tinnitus. Ajá, con respecto al tinnitus, zumbido o acúfeno, que es lo mismo, lo primero es que hay que hacer diagnóstico. Tenemos que saber cuál es la causa, son múltiples causas. Acúfeno, tinnitus no es un diagnóstico, solamente es un síntoma. Entonces tenemos que saber por qué. Muchas veces es el debut de una hipertensión. Entonces no sabe que es hipertenso y empieza a tener zumbido. Otras veces es una disfunción temporomandibular. Está la articulación dando problemas y empieza a tener un acúfeno que también puede dar vértigo. Otras veces es la presencia de cuerpos extraños, a veces tapones simplemente de cera. Entonces la causa puede ser múltiple. Una vez nosotros hemos evaluado, hemos hecho los estudios pertinentes, una audiometría, una timpanometría, para saber que el origen no es en el oído, pues tenemos que recurrir a buscar el origen en otro lugar. Muchas veces son vasculares y tenemos que buscar donde hay, digamos, obstrucciones arteriales, o si la articulación está mala, o si está tomando medicamentos que puedan producir acúfeno también. Entonces, importante es hacer el diagnóstico. ¿Qué medicamentos pueden y provocar el siempre tinnitus? los mismos antihipertensivos, la aspirina, los diuréticos, los ototóxicos. Y bueno, y los medicamentos ototóxicos que además dan vértigo, zumbido y sordera. Entonces, es necesario hacer primero el diagnóstico. Yo no estoy de acuerdo con muchos colegas que les dicen eso no se cura, porque en la realidad cuando intentamos y buscamos cuál es el origen, muchos de ellos se curan. Y para aquellos que no se curan también tenemos soluciones, porque ahora mismo ya hay enmascaradores de acúfeno o aparatos. Generalmente el acúfeno decimos que es el llanto de la célula ciliada, o sea, se está dañando la célula ciliada y entonces empezamos a tener zumbido. Es necesario detectarlo tempranamente y aquellos acúfenos, nosotros pasamos una historia de qué tan incapacitante es ese acúfeno, si le quita el sueño, si lo distrae, si lo pone de mal humor, si le altera todas sus actividades diarias. Entonces recurrimos a usar un enmascarador de acúfeno y con muy buenos resultados. Es un aparato que a la vez de que amplifica, le va a poner un ruido amplio que va a enmascarar el sonido que le está haciendo, que le está produciendo el acúfeno. Muy bien, entonces ahí lo tienen. Espero que le haya quedado resuelta su duda, amigo. El tinnitus no es un diagnóstico, ya la doctora le dijo, es tan solo un síntoma, así que hay que buscar la causa. Bueno, Rubí, tú nos has traído unas imágenes, quisiera que viéramos la primra de ellas. Sí, es para explicar un poco acerca de lo que es la sordera súbita. Pues como les expliqué, la audiometría, el audiograma es un estudio que se debe de hacer, pues lo ideal a toda persona, pues si no tiene síntomas y aunque tenga síntomas con mucha más razón. Y lo que mide son las frecuencias bueno, este es el oído para explicarles un poco. En el conducto entra el sonido, pasa a la membrana timpánica y a los huesecitos, martillo, yunque y estribo, y ahí amplifica el sonido de la membrana timpánica al vibrar. Pasa a los huesecitos, sigue vibrando y amplificando y entra hacia la ventana oval. Luego entra el sonido hacia la cóclea, que es esa estructura que parece caracol. Ahí es donde están las células ciliadas internas, que son las que transforman la energía sonora en energía eléctrica. Y luego vemos lo amarillo, que son como unas bandas, son las que ya sale la energía eléctrica en el nervio auditivo hacia el cerebro para darnos la señal de qué sonido estamos escuchando. Las células ciliadas son las que hablaba la doctora, que son las que se dañan irreversiblemente. Si ya hubo algo que produjo falta de oxigenación o un daño por ruido en las estructuras, en las células ciliadas internas, es irreversible si ya pasó demasiado periodo de tiempo. Si estamos en un periodo menor de 3 días y es una sordera súbita,
pueden haber buenos resultados. En un 47% de los pacientes puede regresar a su audición normal. En un 27% de pacientes puede quedar exactamente igual con una pérdida auditiva severa o profunda. Y en un 27% de pacientes puede mejorar un poco la audición de cuando nosotros lo hemos recibido, hecho el diagnóstico. Entonces, por eso es bien importante cuidar todas las partes del oído, oído externo, oído medio y oído interno, con todas las recomendaciones que hemos dado. Y la audiometría, que es el examen que nosotros hacemos para evaluar si hay pérdida auditiva. Ahí van las frecuencias de graves, agudas, para ver si hay pérdida en 3 o más frecuencias y abajo de 30 decibeles, que son las que están a la izquierda, 0, 10, 20. La audición normal va de 0 a 20 decibeles, o sea, las 3 primeras líneas que hay horizontales. De ahí para abajo hay pérdida auditiva, y esa banana que está ahí, que tiene unas letras, esa es la banana que se utiliza en todo el mundo, que es del lenguaje, del speech, para saber si alguien ya está abajo de esa banana, los niveles de audición, es porque esa persona probablemente necesita un aparato auditivo para comprender bien el lenguaje hablado, o sea, lo que le están diciendo. Y ahí podemos ver las pérdidas auditivas para saber cuáles son los sonidos que esta persona está escuchando y los que ya no está escuchando, ¿verdad? Estos son los exámenes que realizan como audiólogos y foniatras, ¿verdad? Sí, exactamente. Lo que hacemos es audiometría para evaluar si la sordera tiene su origen en el oído medio o en el oído interno. Y luego la timpanometría para ver cómo se mueven todas las estructuras del oído medio. Y poder decir, pues, si se trata de lesiones, o sea, determinar el sitio exacto de la lesión. A dónde está la lesión, y para ver el grado de daño y ver qué tan reparable es todavía. Sí, puede ser reversible. ¿Sí? Bueno, vámonos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. TV pensamos en el bienestar de los salvadoreños, por eso te presentamos la siguiente recomendación para prevenir dengue, zika y chikungunya. Lave pila y barriles, por lo menos una vez a la semana. Para hacerlo, utiliza lejía y no olvide mantenerlos tapados. De esta forma, evitará los criaderos del zancudo transmisor. Este es un mensaje de Salud TV, Canal 21. Tome el control. Para mí, ser médico significa la mejor vocación y la mejor profesión que puedo yo ofrecer a todas las personas. Y aparte de eso, significa también la forma de poder ayudar y colaborar con todos los demás. La mejor parte de ser médico es el poder ayudar y ver los resultados gratificantes para mis pacientes, el poder dar un alta y ver a un niño sonriendo diciéndome adiós después de haber estado en un lugar tan crítico. Para todos mis colegas del país, un fuerte abrazo. Una gran admiración también por todas las cosas que hacen, también por todos sus pacientes y por todas las personas que los rodean. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa y como todos los jueves ya está acá el doctor Rodolfo Castro de Salud Ocupacional en nuestra sección de primeros auxilios. ¿Cómo estamos, Rodolfo? Muy bien, doctora, contentos de estar siempre en esta sección y llevando esta información a la población que realmente tanto lo necesita. Definitivamente todos los días aprendemos algo nuevo y cada semana aprendemos algo nuevo gracias a ustedes y sus consejos. Este día vamos a estar hablando de cómo atender las lesiones en el oído, Rodolfo. Así es, vamos a estar hablando precisamente sobre lo que es traumatismo de oído. Normalmente a veces en los tipos de juegos que la persona realiza, como básquetbol, fútbol u otro tipo de actividades que puede realizar, a veces hay golpes a nivel de la cabeza y principalmente en el lado del oído o en la parte que nosotros le conocemos como proceso mastoideo,
que dependiendo del impacto que tan fuerte sea, esto puede permitir que haya un sangramiento a través del conducto auditivo o que exista también lo que es la salida de líquido, ¿verdad? Ajá. A través del conducto auditivo. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer? Estamos claros, ya las recomendaciones que han dado las especialistas, que obviamente en condiciones normales no vamos a estar introduciendo nada al oído, y eso estamos claros. Claro. Pero en caso de una emergencia, necesitamos nosotros, por ejemplo, o detener el sangramiento, que básicamente es por el traumatismo, o detener la salida del líquido transparente, que muchas veces va a ser líquido cefalorraquídeo en un momento determinado. Entonces, ¿qué vamos a hacer para esto? En esta ocasión nos acompaña el doctor Osegueda y nuestro modelo, donde vamos a ver un procedimiento en el cual vamos a estar viendo precisamente lo que es la colocación de un tapón de lo que sería una gasa. Básicamente el tapón tratamos de enrollarlo. Estamos hablando en el caso de que un paciente de pronto comience a tener salida de líquido transparente o de sangre. O sangramiento. O sangrado a través del conducto auditivo. Quizás lo que vamos a ver en la gasa antes de introducirla es que es necesario, fíjense bien, hacer una especie como de tornillo, lo enrollamos hacia los lados. Y eso nos va a permitir, obviamente, que agarre cierta posición anatómica. Claro. Luego lo vamos a humedecer, ¿verdad? Y tenemos ya la gasa está humedecida. Lo vamos a humedecer y vamos a comenzar a introducirlo como que lo estamos atornillando y posteriormente hacemos presión, nada más, ¿verdad? Y luego, pues, lo trasladamos inmediatamente hacia un centro asistencial para que sea atendido, ya sea por el otorrino, ¿verdad? O que lo vea el área de traumatología también. Muy bien, entonces la recomendación, recuerde, usted no debe de introducirse nada en el oído en condiciones normales, ni en el suyo ni en el de nadie más. Pero si tenemos un traumatismo, un golpe o en algún momento su hijo o alguien del trabajo en la oficina está teniendo esto, pues es sangrado o salida de líquido, esta es una alternativa. Sí, es una alternativa, ¿verdad? Obviamente las causas de sangrado de oído pues son múltiples. Las causas de salida de líquido pues principalmente es traumatismo o golpes. En el caso de cuando son golpes, muchas veces el sangramiento o a veces procesos de hipertensión arterial o una serie de elementos adicionales que están ahí. Lo importante es detener el sangrado y llevarlo inmediatamente hacia un centro asistencial. Muy bien. Ahora, recomendaciones, Rodolfo, por favor. Bueno, que quede claro, no le vamos a estar introduciendo nada a nadie en el oído si realmente no lo necesita o es un caso de emergencia. Y número 2, active siempre el sistema de emergencias, el 132, y traslade a su paciente hacia un médico para que sea atendido. Bueno, esa es la recomendación. Esa es la recomendación de esta semana. Muchísimas gracias al doctor Osegueda, nuestro modelo, y por supuesto, muchísimas gracias a Rodolfo. Nos vamos a una pausa y volvemos con más del tema de hoy. Gracias. Estás viendo Salud TV. Sordera súbita es el tema que nos ha tenido acá ocupados en la última hora, en la que hemos estado aprendiendo muchísimo, pero tenemos una pregunta a través de WhatsApp que me gustaría dar lectura para que nuestras invitadas puedan responderlo. Nos dice: buenas tardes, soy Ricardo, gracias por educarnos en el cuidado de nuestra salud. Pregunto, ¿son recomendables los lavados en el interior de los oídos? Muchísimas gracias, Ricardo, por su pregunta. A ver, Ruby, hablemos un poquito de los lavados en el oído. ¿En qué casos lo hace el otorrino? Sí, lo ideal es que el lavado de oídos lo haga un otorrinolaringólogo, ya que él está capacitado para poder realizarlo y sabe cómo hacerlo y toda la cosa. Entonces, sí se pueden realizar en el caso de que hay impactaciones de cerumen, se puede realizar limpieza con cureta, se puede realizar aspirado de oídos y se puede realizar el lavado de oídos, que usualmente se hace con una jeringa y con la temperatura del cuerpo, con agua tibia, ¿verdad? Y posteriormente se puede introducir unas gotitas de alcohol para por si ha quedado algún resto de agüita dentro del oído. Sí se puede realizar. Bueno, pero ya lo escuchó Ricardo, idealmente que lo haga un otorrino. ¿Tenemos otra pregunta? Muy bien, veamos, nos dice: hola, los felicito, muy bonito programa. Yo tengo los oídos que no me puede dar el aire porque se me ponen bien tapados y no escucho nada. ¿Por qué será? Esto nos escribe nuestra amiga Magdalena. Gracias, Magdalena, por escribirnos. Doctora Beatriz, ¿qué le podemos recomendar a Magdalena? Muy probablemente hay una disfunción de la trompa de Eustaquio, o sea, eso es, la trompa de Eustaquio es una estructura que tiene
función de ecualizar el aire dentro del oído medio. Entonces muchas personas, incluso hay trompas patulosas, así se llama, que es una patología donde la trompa se estimula por cualquier cosa, y entonces saca aire de la cajita del oído medio, y la gente en una variación, digamos, de altitud. Hay muchas personas que van a la playa o suben o llegan a Santa Tecla, aun cuando la altitud sea, la diferencia sea mínima, sienten la sensación de oído tapado. El cambio de presión. Por los cambios de presión, así es. Bueno, amiga, entonces, pero la recomendación en el caso de ella, ¿se puede hacer algo con esto, doctora? Sí, pues primero diagnosticarle, hay que hacer una timpanometría, ¿verdad? A ver si mantener libre la nariz, libre de obstrucciones, mocos, congestión nasal en general, porque eso es lo que generalmente ocasiona la disfunción de la trompa de Eustaquio, la fuente en la nariz, el origen. Muy bien. Bueno, amiga, entonces hay que revisar si usted está teniendo algún proceso alérgico crónico que le mantiene sus fosas nasales congestionadas, y a lo mejor eso también la condiciona que tenga este problema, pero para eso hay que hacer una timpanometría, así que tiene que ser evaluada por un especialista. Veamos la siguiente pregunta. Nos dice: buenas tardes, mi problema es que me pican demasiado los oídos y siempre me sale secreción con mal olor. Esto nos lo manda Jacqueline Canizales. Muchísimas gracias, Jacqueline. A ver, Ruby, la verdad es que la secreción en el oído siempre tiene un olor característico, ¿no? Sí, tiene un olorcito como a ombligo, pero puede ser que tenga una otitis externa crónica, que sea una hiperproducción de secreción anormal y que ya tenga un poco de mal olor, porque como el oído es un túnel, es un conducto que es oscuro, que solo se puede ver con el otoscopio o con una lamparita especial, y tenemos glándulas que sudan y que producen secreción. Lo más probable es que tiene una otitis externa crónica, que puede ser bacteriana, puede ser por hongos, puede ser mixta, y eso puede producir mucha picazón. Eso te iba a decir, ¿podrá ser que también tiene un componente alérgico? Pregunto por la picazón. Puede ser también que le sale como mucha caspita o mucha piel del epitelio del oído, o sea, un eczema ótico, una hipersecreción de la piel del oído, a veces por enjuagarse las orejas o por meterse champú o jabón o algo. Los oídos no hay que enjuagarlos porque ellos solo se limpian. Entonces mejor, lo ideal es revisarlo, ver las características, ver cómo está la piel del conducto para ver si tiene. La doctora Córdoba le quiere decir algo a ella. Que también hay ocasiones donde se dan en las pieles grasas, en las personas muy blancas, dermatitis seborreicas, como las que se dan a la orilla de la nariz, o sea, que producen mucha picazón, ¿verdad? Y que acumulan, como él decía, células de la piel y se va haciendo eso maloliente. Pero también hay que recordar los cambios hormonales en las mujeres en una edad donde se reseca mucho la piel del conducto, igual que la piel de general, y entonces puede dar prurito. Sin olvidar también que ahora se ve más frecuentemente por el uso de las cremas de peinar, o sea, las gelatinas, que todo lo que ponemos en la cabeza invariablemente está entrando al canal auditivo externo. Muy bien, y tenemos otra pregunta, vamos a ver qué nos dicen. Buenas tardes, el síndrome de Meniere puede causar sordera. Muchísimas gracias, Patricia. Ruby, ya no tenemos tiempo, pero brevemente. La enfermedad de Meniere tiene 3 características que tienen que coexistir las 3. Da disminución de la audición, zumbido o ruido en los oídos y vértigo, o sea, sensación de que las cosas se mueven alrededor, o sea, un desequilibrio. Eso es lo que tiene la enfermedad de Meniere, o sea, sí da sordera o disminución de la audición. Bueno, muchísimas gracias a ambas, de verdad un placer tenerlas. Gracias a todas las personas que escribieron. Nos vamos, y el día de mañana, apariencia física y estilo de vida, así que no se lo pierdan. Por hoy, que Dios me las bendiga. Algunos consejos que debes seguir para evitar complicaciones en tu sentido auditivo son los siguientes. Ten especial cuidado con tus oídos, por ejemplo, si presentas catarro, infecciones o alergias. Debes ir donde tu médico especialista para que pueda aconsejarte el tratamiento más adecuado a cada caso para que esto no cause daño en tu audición. Debes limitar tu tiempo en ambientes y espacios ruidosos. Intenta alterar tus actividades con periodos de calma. Con este pequeño ejercicio, tu audición verá una mejoría, y si tu trabajo implica estar en este ambiente, busca la manera de protegerte. Es fundamental que bajes el volumen de la televisión, de la radio y de equipos de sonido o reproductores de música, ya que tus oídos lo agradecerán, porque estos factores contaminan este sentido.